gusto en saludarlas y saludarlos. Quien les habla, Luz Palomino desde Venezuela. En esta oportunidad conversaremos sobre el derecho humano a la comunicación, la libertad de expresión, el marco normativo convencional y constitucional de este derecho humano, la comunicación digital y sobre algunas formas actuales de censura vinculándolo a nuestra realidad nacional y regional. Es preciso comenzar señalando que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y para el ejercicio pleno de los derechos humanos. El pleno reconocimiento de la libertad de expresión es una garantía fundamental para asegurar el Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Así ha sido reconocido en numerosas ocasiones por distintos sectores de la sociedad civil, organizaciones internacionales y por la mayor parte de los estados. El derecho humano a la información forma parte de la tradición de la lucha de los pueblos a disponer de información de manera oportuna, completa y verdadera, así como las posibilidades reales de colocar en circulación opiniones. Esta dinámica se expresa en derechos individuales y colectivos. Este proceso tiene expresiones muy concretas en los marcos constitucionales como el norteamericano, que replantea las tensiones entre las sociedades, el Estado Nacional y sus gobiernos, como lo plantea Analia Eliades en su artículo Libertad de expresión, derecho a la información y derecho a la comunicación. Esto se fundamenta en la interrogante: ¿a quién o a quiénes le pertenece la información? La respuesta a esta interrogante varía según el paradigma institucional o liberal. La tradición jurídica de los estados tiende a colocarle limitaciones al ejercicio de este derecho humano, mientras que el liberal, como lo reseña Owen Finn en su artículo Libertad de expresión y estructura social, coloca como lugar de enunciación el mismo a la ciudadanía, impulsando la noción de la ampliación sistemática de sus formas, expresiones y de conceptualizaciones. El caso Watergate marcó un hito en el desarrollo de la noción del derecho humano a la comunicación, pues colocó en tensión temas de seguridad ciudadana desde la perspectiva del Estado versus acceso a la información gubernamental por parte de los Estados, redimensionando el papel de la prensa en este tema. En la actualidad, mientras las normativas internacionales tienden a ampliar este derecho, existe una percepción ciudadana sobre ocultamiento sistemático de información. Aún estamos muy lejos de aproximarnos a un punto ideal del derecho humano a la comunicación, entendida esta como una dinámica bidireccional y de relación entre estados y ciudadanos. Entre sus normativas podemos destacar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho a la libertad de expresión en su artículo 13, en los siguientes términos: toda persona tiene derecho a la libertad del pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Por su parte, la Corte Interamericana ha destacado de manera consistente la importancia de este derecho al sostener: la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también para los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general, quien desee influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Estos acuerdos internacionales introducen definiciones y alcance en los marcos constitucionales, los códigos civiles, leyes orgánicas, leyes especiales, reglamentos y resoluciones gubernamentales.
pero no se trata de un fetichismo jurídico. Se requiere educación ciudadana para su pleno ejercicio y marcos institucionales abiertos, transparentes y seguros para su ejercicio. En Venezuela, las garantías para la libertad de información, libertad de expresión, el derecho al acceso a la información pública, el derecho de honor y a la reputación están consagrados en los artículos 51, 57, 58, 60, 61 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas disposiciones se corresponden con los fundamentos de esta materia establecida en los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pese a la progresividad de este marco normativo nacional, en los últimos 10 años, las instituciones gubernamentales, legislativas y judiciales de Venezuela han diseñado y ejecutado de manera discrecional una serie de leyes y decretos que restringen estas garantías fundamentales, principalmente el derecho a la información pública, la falta de transparencia en los datos oficiales y la información de primera línea en el plano gubernamental, las limitaciones para el acceso a insumos necesarios para el desarrollo de los medios de comunicación, la polarización política que impide crear las condiciones mínimas para la circulación de información y mecanismos explícitos de censura. En el país se tiene un enorme desafío vinculado al derecho humano a la comunicación. En la actualidad, las nuevas tecnologías ponen a prueba los límites cómodamente establecidos por la jurisprudencia para la libertad de expresión y sus continuas colisiones con otros derechos. Los límites y la imposibilidad jurídica de comprensión de estos fenómenos sociales serán el punto de discusión en los próximos años. Si bien el Internet ha sido una herramienta liberadora en muchos sentidos, también es cierto que con ella las afectaciones y violaciones a los derechos humanos se replican e intensifican. La discriminación, los discursos de odio y el acoso son tan solo algunos ejemplos de estos. Esta nueva comunicación digital representa uno de los escenarios idóneos para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión. Es importante recordar que este derecho no es absoluto y que está sujeto a la responsabilidad por las opiniones expresadas cuando éstas atenten contra los derechos de los demás. En particular, la reputación, la protección de la seguridad nacional, el orden, la salud y la moral pública. En el caso de Venezuela, los medios y la información digital se ha venido desarrollando la práctica gubernamental de bloquear o limitar el acceso a estas páginas web críticas mediante mecanismos tecnológicos en los servicios de Internet que dependen del gobierno. Páginas web como aporrea.org han visto disminuido hasta un 75% las visitas a su sitio web ante el impedimento ciudadano para acceder a la misma. La prohibición a los funcionarios gubernamentales a difundir estadísticas sin previa autorización del Ministerio de Planificación actúan como mecanismo de censura a la información pública. La polarización política actúa como mecanismo de censura al entrevistar o referir de manera privilegiada la información que proviene de fuentes alienadas con la línea editorial de un medio, ya sea gubernamental u opositor. El desafío en Venezuela es reconstruir el tejido jurídico, institucional y ciudadano que garantice el acceso efectivo y real al derecho humano a la comunicación. Para terminar, me gustaría preguntar: ¿es posible generar una propuesta de regulación democrática y progresiva para llevar el derecho humano a la comunicación a las grandes plataformas de Internet a través de instancias de diálogo participativo? Desde mi perspectiva, ha llegado el momento de unir esfuerzos para avanzar decididamente en este proceso y asegurar una protección eficaz de libertad de expresión y un acceso a la información de calidad en la era digital. Habló para ustedes Luz Palomino. Muchas gracias por su atención.